Durante la Guerra de Corea, el mundo consideraba a China como un país débil y fácilmente intimidable. ¿Quién habría creído que los soldados chinos se atreverían a cruzar montañas y valles a temperaturas bajo cero de -40 °C para enfrentarse directamente al ejército estadounidense? Antes de la batalla del lago Changjin, ninguno sabíamos cómo se convertiría en una batalla contra el ejército más poderoso del mundo. La batalla del embalse de Chosin en el otoño de 1950, Wu Qianli, comandante de la 7, compañía del regimiento principal del tercer ejército de campo, iba sentado en una balsa de regreso a casa. Con la mano, abrazaba con fuerza una jarra de porcelana negra que contenía a su hermano mayor. No había vuelto a casa en varios años, y sus padres desconocían la muerte de su hijo mayor. Qianli no sabía cómo decírselo, así que se postró y permaneció en silencio durante un buen rato. Les confesó que no había cuidado bien de su hermano mayor. Desde que Bailey y Qianli se unieron a la revolución, la familia había estado separada durante muchos años. Ahora que los hijos habían regresado, la familia se reunía como antes para disfrutar de una cena de reencuentro. Pero esta vez, la madre solo podía llorar mientras servía la comida a su hijo mayor. Qianli les contó a sus padres que su hermano mayor había sacrificado su vida a la batalla y que ahora era comandante de compañía al mando de más de 150 hombres. Les prometió construirles una casa la próxima vez que volviera y ayudaría a su hermano menor a encontrar esposa. Qianli sabía, por supuesto, que solo lo hacía para consolar a sus padres. Poco después llegaron las órdenes del cuartel general del regimiento. Al darse la vuelta, Qianli vio de repente a sus padres mirándolo con reticencia. A pesar de su profunda tristeza, los dos ancianos no pronuncian ni una palabra para intentar detenerlo. Aunque sin educación formal, saben que sus dos hijos están entregados a la revolución. Qianli ignora que la amenaza de guerra se cierne sobre la nueva China. Las fuerzas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, están por ocupar la península coreana y ya han llevado la guerra al río Yalu, en la frontera sino-coreana. Bombardeaban constantemente las zonas fronterizas de la nueva China, y nos enfrentamos a un desafío grande. En Pekín, tras una cuidadosa planificación estratégica, decidió enviar al Ejército Popular de Liberación para formar el Ejército Popular de Voluntarios de China, con el fin de resistir la agresión estadounidense y ayudar a Corea del Norte en la Guerra de Corea. El general Peng Dehuai fue nombrado comandante del Ejército de Voluntarios. Justo cuando el general Peng estaba a punto de partir hacia el frente, el hijo de Mao se le acercó y le dijo: "Me postulo para ser el primer soldado del general Peng". Tras desembarcar en Incheon, el ejército estadounidense avanzó rápidamente, tanto desde el este como desde el oeste hasta el río Yalu. Con el enemigo cerca, el tiempo apremiaba. Tras una cuidadosa consideración, el alto mando decidió trasladar el X cuerpo de ejército del tercer ejército de campo, originalmente estacionado en el sureste, desde Fujian para acudir en ayuda de la recién fundada República Popular China. ¿Qué debemos hacer?, preguntó el comandante en jefe. El presidente Mao y el comandante en jefe ZHU ordenaron a nuestro X cuerpo de ejército que cercara y aniquilara a los estadounidenses en la guerra de Corea, para proteger nuestra patria. Pero inesperadamente, el alto mando colocó repentinamente a un nuevo recluta, Dan Zi, en la 7 compañía. ¿No era Dan Li? Su propio hermano menor. Su ira se desató. En la estación de tren que se dirigía al frente, el instructor político Mei Seng logró llegar a la formación de la unidad en el último minuto antes de la partida. Los viejos camaradas se reunieron y la 7ª compañía finalmente regresó al servicio con su dotación completa. Al ver la foto de su hija, el rostro del instructor político Mei Seng se llenó de afecto. Aunque ya cumplía con los requisitos para jubilarse y le costaba mucho dejar su hogar, el llamado de la patria lo impulsó a despedirse de su esposa e hijos, recorriendo 12 horas en bicicleta de regreso a su unidad. En el tren, en el andén, veteranos como Yu Kong-rong le dieron a Wu Banli su primera lección, la ceremonia de ingreso a la compañía. Ahora eres el soldado número 677 de la 7ª compañía de infiltración. Yo soy el soldado número 135 de la 7ª compañía de infiltración, Mei Seng. El soldado número 221 es Yu Kong-rong, el número 280 es Lin Mo, el número 335 es Chang-wi, el número 162 es Wu Tianli, el número 161 es Wu Bailey, el número 17 es Mei Sui-seng, y tú. Esas cifras eran la mejor prueba de esta unidad heroica, y el espíritu militar que representaban pronto se pondría a prueba en sangre en el brutal campo de batalla.
Las tropas estaban a punto de cruzar el río Yalu. En la estación de Jian, la 7 compañía recibió una misión: entregar radios y suministros de energía que se necesitaban con urgencia al puesto de mando. La 7 compañía apenas había descansado una hora antes de dirigirse al campo de batalla. La situación en el frente era crítica. El tren comenzó a moverse lentamente, y los camaradas del 9 Cuerpo de Ejército estaban a punto de partir hacia las líneas del frente. Los camaradas corrían desesperadamente junto al tren, quitándose los abrigos, gorros y bufandas para enviarlos al frente de batalla. Al entrar en Corea, los bombarderos estadounidenses hicieron estallar el tren de transporte. Ni siquiera vieron al enemigo antes de ser envueltos en llamas. El ferrocarril quedó destruido, los suministros cortados y Woo Qianli solo pudo guiar a la 7 compañía en una marcha forzada. En un páramo rocoso, los soldados apenas habían recorrido la mitad del camino cuando los cazas estadounidenses llegaron de golpe. ¿Qué hacer? Solo pudieron tumbarse para proteger sus cuerpos. Pero aún así se desplegaba una escena terrible: todo estaba destruido, las vías férreas y los puentes, todos bombardeados. Los suministros eran desesperadamente necesarios, no había refuerzos y la situación era crítica. Woo Qianli, a caballo, tuvo que valerse de sus propias piernas, incluso arrastrándose de noche para llegar al puesto de mando. Aviones estadounidenses sobrevolaban la zona y el comandante presentía el peligro. Una amenaza desconocida parecía acercarse. Era astuto, pero la astucia no podía vencer la férrea voluntad del Ejército Popular de Voluntarios de China. Justo debajo de su avión de reconocimiento, justo delante de las narices del comandante, los soldados del 9º Cuerpo de Ejército soportaban el frío, el hambre y la fatiga. Inmóviles por la noche, un intenso tiroteo estalló más adelante. Una unidad hermana se enfrentaba en feroz combate con las fuerzas estadounidenses, claramente sometidas por su potencia de fuego. Al ver a sus camaradas en apuros, Woo Qianli decidió dividir la fuerza en dos grupos. Cuando la bala del francotirador atravesó el aire, comenzó el primer enfrentamiento directo entre el 7º Regimiento y las fuerzas estadounidenses. Los estadounidenses quedaron atónitos por el repentino ataque. ¿Acaso estas tropas habían caído del cielo? No solo eran valientes y tenaces, sino también tiradores de gran destreza. Las balas volaban desde todas direcciones, obligando a los estadounidenses a luchar y retroceder, replegándose a posiciones frente a la torre de señales y al establo para combatir a los espías. La unidad hermana comunicó al 7º Regimiento que su misión era destruir un canal de comunicación enemigo. La torre de señales fue destruida, pero la potencia de fuego enemiga era demasiado intensa. El experto en demoliciones ya se había sacrificado fuera del establo de la torre. De no ser por la oportuna intervención del 7º Comando Conjunto, la misión habría sido difícil de completar. Antes de que el humo se disipara, el instructor Mei Seng buscaba algo en el avión. Resultó ser una foto de su hija. Finalmente, se reincorporaron a la fuerza principal. El 7º Comando Conjunto había completado con éxito su misión. Sin embargo, justo cuando tenían una valiosa oportunidad para descansar, llegó otra misión. Un hombre que usaba el alias de Secretario Liu transmitió una nueva orden al 7º Comando Conjunto. Tras recibir el telegrama de sus superiores, los ejércitos del este y del oeste debían lanzar una ofensiva general simultánea. La 7ª compañía recibió la orden de avanzar rápidamente hacia las alturas al este de Xingxingling, cerca del lago Changjin. A pesar de haber terminado una gran batalla y de que los hombres de la 7ª compañía estaban heridos y exhaustos, el comandante de la compañía, Woo Qianli, dio la orden de partir con éxito. Todos estaban equipados y listos para partir. Al ver a sus camaradas reagruparse rápidamente, el hombre se movió. Los recuerdos de su solicitud para unirse al general Peng en Corea se reavivaron. ¿Puedes creerlo? Hay un grupo de soldados, cada uno listos para la batalla, con los cañones apuntando al enemigo, manteniendo la postura de combate. ¿Sabías que sus vidas fueron congeladas por el crudo invierno, pero su espíritu de lucha hasta el final permaneció para siempre en el campo de batalla? Son como imponentes esculturas, erguidos donde el ejército de voluntarios luchó, valientemente. Son los trágicos héroes de la batalla del lago Changjin. Por más que imaginemos ese año lleno de derramamiento de sangre y sacrificio, es difícil cómo, en medio de un frío tan intenso, cientos de miles de soldados del ejército chino desafiaron el viento y la nieve, emboscados. Para librar una batalla decisiva contra un ejército superior en todos los aspectos. Mientras tanto, la 7.
compañía, que seguía avanzando a toda velocidad a través de la nieve y el hielo hacia las lejanas y escarpadas tierras altas del lago Changjin, desconocía que estaba a punto de encontrarse con una unidad de élite como la 1. Para tomar la iniciativa, el 9 cuerpo de ejército, al que pertenecía la 7. En aquel entonces, la alimentación del ejército consistía en tan solo una patata al día, y proporcionar a cada soldado ropa acolchada de algodón era un lujo. Mientras tanto, los americanos preparaban la celebración anual de Acción de Gracias de sus soldados. Wu Banli se metió la patata helada en la boca, incluso se quebró un diente en el proceso. Al ver esto, Lei Gong le dio su patata caliente a Banli. Al ver que Qianli no había comido, Banli le pasó la patata a su hermano. La patata pasó de mano en mano, un testimonio de su situación desesperada. Entonces surgió una situación peligrosa. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos observó atentamente un detalle: cada vez que volaban lejos de una región, las señales de radio se volvían inusualmente ruidosas. Aunque no sabían que había allí, este lugar llamado Dayudong, Cueva del Gran Pez, debía guardar una base. Esta vez, el enemigo acertó, el general Peng estaba allí. Había un hombre que usaba el alias de secretario Liu en la ubicación del cuartel general del Ejército Popular de Voluntarios de China. El 25 de noviembre de 1950, aviones estadounidenses con bombas de napalm atacaron Dayudong. Antes de entrar en el refugio antiaéreo, el general Peng vio al secretario Liu siguiéndolo. Poco sabía que el destino de este joven cambiaría en el último momento. De pie sobre la tierra quemada, el general Peng permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente, saludó solemnemente el lugar de donde habían partido los mártires. La 7. Compañía del ejército chino había estado emboscada en su posición designada durante varios días y noches. Debajo de su barranco oculto, Banli le preguntó a Qianli sobre la escena del sacrificio de su hermano mayor. Para morir por la patria, ¿qué necesidad hay de la piel de un caballo? Wozi miró a su hermano menor, que se estaba convirtiendo cada vez más en un hombre, y pensó en su hermano mayor que ya había sacrificado su vida, y en sus padres lejos en su ciudad natal. Respondió temblando, pero con el enemigo cerca, se obligó a calmarse. La noche del 27 de noviembre de 1950, la temperatura cayó en picado hasta los menos 40 grados Celsius. Bajo la ventisca, la fuerza física de los soldados había llegado a su límite. De repente, bengalas surcaron el cielo y se lanzó oficialmente la ofensiva general contra las posiciones enemigas en el embalse de Chosin. Los soldados del ejército chino, casi arrastrándose por el campo de batalla helado, se lanzaron hacia el frente. Aquella noche estaba destinada a ser una lucha desigual a vida o muerte. De un lado estaba un ejército moderno equipado con diversas armas pesadas y amplio apoyo logístico, del otro lado, un ejército semimoderno que confiaba en la fe, la voluntad de los soldados. Un bando estaba casi congelado e incapacitado por la nieve helada, el otro, era un sistema defensivo bien preparado y sólidamente fortificado. Bajo el intenso fuego de artillería, los soldados del ejército chino caían uno tras otro. Un gran número de soldados avanzaba a toda prisa, y bajo el rugido de las montañas y la marea, cualquier palabra se volvía débil e impotente. La fuerza de los golpes y el impulso abrumador que hacían los soldados. Incluso los soldados estadounidenses más valientes temblaban de miedo. Cada soldado de la 7 compañía, en ese momento, ya no sentía miedo a la muerte. En sus mentes, solo había un objetivo: cumplir la voluntad de Mao y lograr la victoria final. Finalmente, los americanos y las fuerzas de la ONU fueron emboscados por el ejército chino. El coronel Mkrian, el médico, murió. Pensaban que el enemigo había sido completamente aniquilado, pero en un abrir y cerrar de ojos, la Fuerza Aérea estadounidense lanzó otro ataque. Arrojaron marcadores de objetivo para ayudar a los bombarderos a identificar sus posiciones. Inmediatamente después, la formación de bombarderos comenzó a atacar las marcas. A medida que los bombardeos se intensificaban, la victoria tan conseguida estaba a punto de perderse. Lei Gong dio un paso al frente. Corrió al lugar, llevó las bombas marcadoras al rojo vivo hasta el jeep y atrajo a los bombarderos. Tarareó una canción folclórica de su ciudad natal, la montaña Yimeng, y la bomba explotó junto al vehículo. En sus últimos momentos, un dolor insoportable lo atormentó. Lei Gong sabía que no podría celebrar la victoria con sus hermanos en el banquete triunfal, ni podría ir con sus amados camaradas a su ciudad natal para ver cómo era la habitación preparada para él. Zibu Qianli se escondió a un lado, hojeando de nuevo el folleto, mirando el nombre de Lei Gong. No pudo obligarse a dibujarlo.
este camarada de armas que lo había guiado desde recluta hasta veterano, este hermano mayor que había compartido la vida y la muerte con él, un padre y un hermano, se había marchado tan resueltamente, sin siquiera tener la oportunidad de decir adiós. Porque papá tuvo que ir a luchar en esta guerra. Esta guerra, si no luchamos, será la de nuestra próxima generación. La batalla de 28 días del embalse de Chosin es ampliamente conocida como una de las batallas más brutales de la historia. En esta batalla, el Ejército Popular de China estableció un récord. La batalla del embalse de Chosin, a medio paso del paralelo 38, fue una de las batallas más importantes en la fundación de la República Popular China. Cambió el destino de la nación y China tomó parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna primavera llega tarde, pero algunos eligen permanecer para siempre en el frío invierno. Los héroes vinieron y se fueron, pero sus leyendas y logros son eternos. Muchos de ellos eran muchachos jóvenes con sueños y metas que una guerra, lo apagó todo. La ambición de su líder Mao, su obsesión con el poder hizo que miles de jóvenes chinos murieran en batalla. Los grandes mártires, jóvenes chinos, estadounidenses, británicos, coreanos y de las fuerzas de las Naciones Unidas vivirán para siempre. Gracias por ver el vídeo hasta el final, dale like y comparte, nos vemos en la próxima.